Hola, soy Mireia Hurtado, soy psicóloga y dietista y estoy especializada en prácticas de conciencia plena o mindfulness, alimentación consciente o mindful eating, prácticas de aceptación y de compasión enfocadas a ayudar a las personas que acompaño, a mujeres y hombres, a que encuentren caminos de autocuidado a largo plazo que les funcionen para ellas. Mi enfoque está basado en la escucha del cuerpo, en la conciencia corporal, en la escucha de las necesidades y desde aquí aprender a incorporar hábitos saludables a largo plazo de forma flexible, de forma que no esté basada en el autocontrol, que no esté basada en la fuerza de voluntad y en la lucha. Y estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros en este plan Actitud, gracias a Etnia Cosmetic que me ha invitado a acompañaros en este vídeo, donde la intención es compartiros algunas de las prácticas que yo realizo en consulta, algunas de las prácticas de alimentación consciente, de aceptación, de mindfulness y de compasión que puedan ayudaros a conectar con un autocuidado, con ese autocuidado flexible, compasivo, que funcione para cada una de vosotras y vosotras. La intencionalidad de este vídeo es que podáis entender un poco de dónde surgen muchas veces esas dificultades que podemos tener para cuidarnos, poder entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, poder entender cómo funcionan los hábitos y desde esta conciencia plena, mindfulness, alimentación consciente, compartiros algunas prácticas para, como os decía, que podáis incorporarlas en vuestro día a día. Cuando Endia me invitó a participar en este proyecto me sentí muy identificada, muy conectada, ya que para mí la actitud es uno de los ingredientes indispensables en ese autocuidado. Cuando hablamos de actitud, para mí estamos hablando de el estar dispuestas y dispuestos a intentarlo, es decir, el acercarnos a los posibles cambios que estamos necesitando en nuestra vida desde una actitud, valga la redundancia, de voy a intentarlo, ¿vale? Y este voy a intentarlo, la respuesta a este voy a intentarlo solo tiene dos posibilidades, una sería sí y otra sería no. Por lo tanto, cuando hablamos de actitud, para mí es aprender a funcionar por la vida desde un lugar de sí, voy a intentarlo, independientemente de los resultados que puedan venir luego, que a veces pues serán resultados que se acerquen más a aquello que esperábamos y a veces pueden ser resultados que se alejen de aquello que estábamos esperando. Pero con la actitud, con esa actitud de sí, estoy dispuesta a intentarlo, si no nos sale como nosotras esperábamos o nosotros esperábamos, pues seguir intentándolo. Es decir, aprender a salir de lo hago bien, lo hago mal, si lo hago bien sigo por aquí, si lo hago mal abandono. Es decir, muchas veces lo que nos pasa con el autocuidado que es o lo hacemos perfecto o no lo hacemos y seguramente esto te resonará. Y la actitud justamente vinculada a ese estoy dispuesta a intentarlo nos puede ayudar a pesar de sentir que fallamos, a pesar de que no nos salga todo lo bien que nos gustaría, seguir intentándolo. Y esto es una de las cosas que más refuerza la motivación y que las investigaciones dicen que más ayudan a incorporar hábitos saludables a largo plazo. Así que, como te decía, estoy encantada de estar aquí en esta campaña Plan Actitud para hablarte un poquito más sobre motivación, sobre las cosas que funcionan desde la comprensión de justamente cómo funciona nuestro cerebro. Estamos aquí juntas a través de esta empresa, Etnia Cosmetics, que bueno, pues se dedica a pues, comercializar productos para, pues, bueno, para sentirnos más guapas, más guapos, más bellas. Y esta parte, ¿no? de mejorar nuestra imagen o mirarnos en el espejo y vernos bien es maravillosa y forma parte de pues un poco, ¿no? la conducta humana desde el principio de los tiempos, esto de querer vernos bien, de querer gustarnos a nosotras y querer gustar evidentemente a los otros. Y ahí tenemos pues infinidad de cosas que nos pueden ayudar desde la cosmética
hasta pues evidentemente la ropa, tratamientos estéticos, autocuidado, etcétera, ¿vale? Y todo esto puede ser maravilloso y es maravilloso. Y una de las cosas importantes para tener en cuenta es cuando esto, que forma parte de la experiencia humana, a veces ocupa demasiado espacio en nuestras vidas y tener en cuenta cuando buscamos ese gustarnos y gustar a los otros, que es, como os decía, algo natural, una forma de sentirnos mejor con nosotras y con nosotros mismos. Es decir, cuando utilizamos un poco como cuando nos acercamos a nuestra imagen corporal, no solo para pues, vernos bien y gustar, sino como una forma de alimentar nuestra autoestima y sentirnos mejor con nosotras mismas. Esto no es que sea malo per se, es que tiene el riesgo de que si no tenemos más herramientas, más habilidades para sentirnos mejor con nosotras mismas, digamos que ponemos un poco ahí como todas las cartas en esa baza, y pues esto a la larga nos puede llevar pues a ciertas luchas o a dificultades, ¿no? Cuando basamos nuestra autoestima solo en nuestra imagen corporal, en el cómo nos vemos a ojos de los otros o cómo nos vemos en el espejo. Y probablemente podrás conectar con algún día, y esto te habrá pasado porque a mí también me pasa y me pasaba sobre todo antes, que a lo mejor te levantas por la mañana y no te ves tan bien en el espejo, o te pruebas algo de ropa y no te sienta como tú esperabas o no te queda como tú esperabas, y esa experiencia puede moldear tu estado emocional durante todo el día. Es decir, puede hacer que te sientas enfadada contigo, puede ser que te sientas incluso enfadada con el mundo y que afecte incluso a que el hecho de que puedas estar más reactiva, el hecho de que puedas estar como de más mal humor con el resto de personas y condicione tu funcionamiento a lo largo del día. Esto es, como te decía, ¿no? Uno de los peligros, podemos decir, entre comillas, de cuando esa parte de imagen corporal tiene demasiado peso en nuestras vidas. Claro, aquí hay algo, y te decía antes que una de las intencionalidades de este vídeo es ayudarte a entender cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros somos seres contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que somos personas, los seres humanos, que aprendemos en interacción con el contexto, ¿vale? Y cuando hablamos de contexto estamos hablando de contexto familiar y contexto social. Desde muy pequeñas y desde muy pequeños aprendemos esa importancia de la imagen corporal y vivimos en una sociedad que uno de los valores, porque evidentemente pues detrás hay negocio y eso no es que esté mal per se, es que bueno, pues al final recibimos muy continuamente de parte de esta sociedad la importancia de la imagen corporal, es decir, de cómo nos mostramos al mundo. Y desde muy pequeñas y muy pequeños recibimos cuál es esa idea, esa idea sí, de que es una imagen corporal correcta e incorrecta. Y por desgracia, en la industria del marketing de los últimos 20, 30 años ha ido muy enfocada a vendernos como esa imagen corporal correcta basada en mujeres y hombres blancos, de formas corporales delgadas, atléticos, etc. Es decir, como una forma corporal única que recibimos pues, en publicidad, en anuncios, en redes, etc. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como seres humanos, lo que queremos es formar parte del grupo, es decir, nuestra parte de cerebro mamífero, la motivación de ese cerebro mamífero es sentirnos que formamos parte del grupo, sentirnos aceptadas, valoradas, queridas, etc. Cuando nosotras desde muy pequeñas recibimos como esa idea de que es un cuerpo, una imagen corporal correcta y que es una imagen corporal por lo tanto incorrecta por derivación, ¿vale? Es decir, si esto es lo correcto, todo lo que se aleja de esto no es correcto. Cuando nosotras desde muy pequeñas recibimos esa idea de que es una imagen corporal correcta, nuestro cerebro automáticamente lo que quiere es ir ahí, es decir, nos invita a
justamente también tenemos una mente que tiene una tendencia a funcionar basándose en pensamientos de comparación, más que, menos que, igual que, y de juicio, mejor que, peor que. Este tipo de pensamientos son pensamientos que forman parte del funcionamiento de la mente porque nos han ayudado a sobrevivir como especie, estos pensamientos más que, menos que, mejor que, peor que. Entonces nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Pues continuamente está en este funcionamiento de comparar, de juzgar, para asegurarse de que nuestro cuerpo y lo que nosotras somos encaje, ¿no? Encaje en ese grupo. Entonces, os cuento todo esto porque es importante que podamos entender por qué la imagen corporal es tan importante y por qué nos puede llegar a afectar tanto, ¿vale? Entonces, aquí lo importante para mí, y es en lo que está basado mi trabajo, es en ayudar a entender justamente cómo funciona este cerebro y a tomar conciencia de esto, que es una experiencia perfectamente normal de estar comparándonos, juzgándonos y de querer formar parte del grupo, nos puede colocar en caminos complicados. ¿Por qué? Pues porque si mi cuerpo no es o no se ajusta a esos cánones sociales, mi cerebro lo que va a querer es que cambiarlo para que se ajuste, ¿vale? Y en este cambiarlo es donde empezamos a entrar, ¿no?, en llevar la atención a esas diferencias e intentar modificarlas. ¿De qué manera? Pues evidentemente tenemos la cosmética, como os decía, tenemos también todo lo que son los tratamientos estéticos, la ropa, y tenemos en el campo de lo que podemos llamar, entre comillas, autocuidado, las dietas que llevan la intencionalidad de modificar nuestro cuerpo para adelgazar y para que se ajuste a esos cánones sociales. Una de las cosas con las cuales yo me he especializado es en un enfoque de autocuidado basado en la no dieta, es decir, todo lo contrario, ¿no?, en hacer un uso de la alimentación o relacionarnos con la comida desde un lugar de restricción para modificar el cuerpo. ¿Por qué me he enfocado en esto? ¿Por qué me he especializado en esto? Yo, como te comentaba, yo soy psicóloga y soy dietista, y hace muchos años que trabajo en el campo del autocuidado, y yo empecé trabajando tanto la formación que hice en la carrera de psicología como en nutrición, todo iba enfocado a salud igual a estar delgada, salud igual a perder peso, y todo el enfoque eran enfoques que estaban basados en contar calorías, en restringir, etc. ¿Qué pasa? Que yo me fui dando cuenta en mi práctica profesional que eso no funcionaba. ¿Por qué? Pues porque las personas, es verdad que cuando nos ponemos en ese modo control, fuerza de voluntad, podemos perder peso, pero una de las cosas que yo veía es que a la larga ese peso se acababa recuperando, y las personas pues volvían un poco, no acababan de incorporar hábitos de autocuidado a largo plazo. Es decir, que cuando las personas estaban en modo dieta, pues contando calorías o restringiendo, todo iba bien, pero cuando acababan eso había una tendencia como a abandonarse o a aflojar y a volver a recuperar el peso. Con mis años de formación he ido entendiendo el por qué pasaba esto, y una de las cosas por las cuales esto acaba pasando, y probablemente te sentirás identificada, ¿no?, con este modo restricción, me porto bien, lo hago bien y luego me abandono, es justamente porque el sistema basado en dietas está basado en el control mental, está basado en la regulación desde el pensamiento, desde la mente, lo que llamamos la mentalidad dieta, que es una de mis especialidades. Y desde ahí hacemos reglas de qué es lo que tenemos que hacer para modificar nuestro cuerpo, o sea, para controlar la comida con la intencionalidad de modificar el cuerpo. ¿Qué pasa? Que estas reglas, la mayor parte de las veces, están alejadas de lo que nuestro cuerpo está necesitando. Es decir, puede ser que nos quedemos con la experiencia del hambre, puede ser que nos lleven a comer cosas que no nos gustan, que no nos apetecen, a prohibirnos alimentos que justamente nos gustan, nos resultan placenteros. Entonces, funcionando desde ese lugar, es muy difícil
que podamos hacer una alimentación sostenible a largo plazo, porque está basado justamente en la restricción y porque el cuerpo tiene necesidades que son fisiológicas que si no atendemos acaban apareciendo sí o sí y muchas veces en forma de sobreingesta, atracón, etcétera, porque pues es una forma de, en cierta manera, pues recuperar esa energía que no le estamos dando al cuerpo. ¿Qué es lo que dicen las investigaciones respecto a esto? Lo que dicen que las dietas confirman mi experiencia en consulta, aquello que yo veía en consulta hace años. Lo que dicen las investigaciones es que el 95% de las personas que intencionadamente pierden peso basándose en una dieta restrictiva lo acaban recuperando en un plazo de 2 a 5 años y que de ese 95%, 3/4 partes recuperan más del peso inicial. Es decir, que las dietas no solo no funcionan, sino que acaban llevándonos a ese famoso efecto rebote, que no deja de ser un mecanismo compensatorio desde nuestro cerebro primitivo, que es el que está vinculado a la supervivencia, que lo que quiere es garantizar la supervivencia y por lo tanto lo que dice es guarda un poco más por si acaso, ¿vale? Cada dieta que hacemos lo que hacemos es como enlentecer el metabolismo y que el cuerpo reserve un poco más por si acaso. Te estaba contando que yo lo que me di cuenta en mi práctica profesional hace años es que ese enfoque de autocuidado basado en dietas no funcionaba y no solo no funcionaba, sino que no estaba ayudando a promover una de las cosas que para mí es clave y es la aceptación corporal, es decir, entender que los cuerpos vienen en todos los tamaños, en todas las formas corporales y que todos son correctos. Cuando nosotros profesionalmente trabajamos desde un enfoque de dieta, estamos alineados con unas premisas de que delgado siempre iguala mejor y que todo lo que no encaje aquí no es correcto. A mí eso no formaba parte de mis valores personales, porque justamente ese enfoque a donde acaba llevando a las personas es a mucho sufrimiento y a alimentar algo que la ciencia ha demostrado que hace mucho daño en la salud mental y física, que es el estigma que sufren las personas con cuerpos grandes, las personas que no se ajustan a esos cánones sociales. Y eso puede generarnos y genera muchísimo sufrimiento. Entonces, hace años que estoy alineada en mi práctica profesional con un enfoque que en aquel momento, porque te estoy hablando de hace aproximadamente 8 años, que aquí en España no se estaba trabajando mucho, pero que por suerte hoy en día ya está mucho más generalizado, donde los profesionales de la salud trabajamos desde un enfoque que podemos decir enfoque de la no dieta, enfoque basado en la aceptación corporal, enfoque basado en el aprender a escuchar el cuerpo, aprender a atender las necesidades físicas y emocionales de nuestro cuerpo y que el autocuidado esté basado en un valor personal, y ahí es donde entra el tema de la actitud, y el autocuidado no esté basado en simplemente estar delgada para encajar, ¿vale? Te voy a recapitular un poquito todo esto que te he contado hasta ahora. Por un lado, es importante tener en cuenta que es normal que en este contexto en el cual nosotras y nosotros vivimos, querer estar delgada es perfectamente normal. Y yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que hubieras nacido en la antigua Grecia o en los años 30 o 40 del siglo pasado. Ahí la imagen corporal, y hace poco vi un anuncio, por ejemplo, de los años 30 donde decía no sea flaca y se vendía un jarabe para engordar. Entonces, cada contexto moldea nuestra forma de entender el mundo y moldea nuestra forma de entender qué es una imagen corporal correcta e incorrecta. Vivimos en un contexto, sobre todo desde los años 70, 80, 90 y hasta ahora, donde lo que se nos vende es estar delgada es siempre mejor y autocuidado, salud es igual a estar delgado. Esto, como te decía, nos puede llevar a muchísimos problemas, entre ellos todo el sufrimiento que genera el estigma que sufren las personas con cuerpos que no se ajustan a esa idea, y nos puede llevar a mucho sufrimiento
por todas las cosas que nosotras y nosotros podemos hacer para ese formar parte del grupo, entendiendo que nuestro cerebro nos va a querer llevar ahí, pero también entendiendo que eso tiene un coste y que ese coste nos puede llevar, nos puede colocar en ciclos de mucha dificultad de autocuidado, porque basamos el autocuidado en restringir, luego probablemente aparezca todo esto que te cuento, nos vamos a la sobreingesta, nos vamos al atracón, abandonamos y al final lo que acabamos desarrollando, y tal vez esto te resuene, es una relación con el autocuidado desde la lucha, desde el control e incluso puede ser, y hay personas, yo en la consulta me encuentro con personas donde han dejado de cuidarse. ¿Por qué? Porque han fallado tantas veces que al final han decidido abandonar. Como te decía al principio del vídeo, es perfectamente normal pues cuidarse y atender nuestra imagen corporal por fuera y por dentro, y esto es bueno, pues algo que nos puede ayudar a sentirnos bien, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, pues cuando estaba preparando este vídeo, pues me he maquillado un poquito, esta mañana justamente he ido a la peluquería también, y esto pues me miro en el espejo y yo sinceramente digo, pues mira, hoy me veo bien y eso está bien. La cuestión, como te decía, es cuando esto ocupa mucho espacio en nuestras vidas y cuando condiciona nuestras vidas, nuestro estado de ánimo, las cosas que hacemos, que dejamos de hacer, etcétera, ¿vale? Entonces ahí digamos que ese autocuidado sería un autocuidado que no nos está nutriendo, no nos está, digamos, haciendo sentir mejor, a lo mejor sentir mejor momentáneamente, pero que está teniendo unas consecuencias en nuestra vida que no nos está ayudando a cuidarnos. Te voy a perfilar un poquito con todo esto que te cuento, que es la aceptación corporal, que es una de las bases de mi práctica. La aceptación corporal es sobre todo esto que te estoy contando, es tomar conciencia de cómo influye el contexto, tomar conciencia de por qué el contexto es muy fácil que nos pueda llevar a luchas con nuestro cuerpo y con nuestra imagen corporal, y desde esta conciencia ser capaces de elegir hacer acciones que sintamos que realmente nos nutren, nos ayudan, acciones vinculadas a nuestros valores. Es decir, no funcionar, o sea, aprender la aceptación corporal no es ni más ni menos aprender a funcionar en nuestro día a día desde un lugar de yo hago esto porque me ayuda a sentirme mejor realmente y no hago esto porque quiero verme mejor a ojos de los otros, ¿vale? Eso sería la aceptación corporal, es decir, cómo aprender en cierta manera a respetar nuestro cuerpo, aprender que todos los cuerpos son correctos, que todos los cuerpos vienen en todas las formas y tamaños, aprender a atenderlo, aprender a escucharlo, aprender a mimarlo y aprender a dejar de estar en lucha con el cuerpo, ¿vale? Entonces, vinculado a la aceptación corporal está mi otra práctica profesional, que es la alimentación consciente. La alimentación consciente está basada justamente en aprender a cuidarnos desde qué necesita mi cuerpo, cuáles son mis necesidades en el aquí, en el ahora, y desde esta escucha del cuerpo ser capaces de incorporar un autocuidado a largo plazo. Si es que eso es algo importante para nosotras, ¿vale? Evidentemente estamos hablando de una actitud en nuestro día a día basada en esa intencionalidad de escuchar el cuerpo, porque elegimos libremente hacer eso. Es decir, en la alimentación consciente y la aceptación corporal no tienen que ser tengo que en nuestras vidas, porque ya tenemos muchos tengo que en nuestras vidas, sino que tiene que ser algo que uno de forma personal y una de forma personal elija hacer libremente porque siente que por ahí puede haber un camino de paz, de libertad, de autocuidado flexible, de un camino que nos puede acercar a sentirnos mejor con nosotras mismas.
Para profundizar un poquito más en esta parte de alimentación consciente, que como te decía es mi especialidad, alimentación consciente o mindful eating, comer conscientemente, la alimentación consciente básicamente es lo opuesto a funcionar mediante el piloto automático, y mediante el piloto automático sería pues como por ejemplo, pues porque la comida está delante, como porque toca, como basándome en esas reglas que te decía, en esa mentalidad dieta y no como lo que me dicen, lo que me dice un papel que tengo que comer. Puede ser que coma también porque me estoy sintiendo mal emocionalmente y la comida en ese momento puede tener una función de calmarme, de consolarme, etcétera, ¿vale? Entonces, frente a los hábitos, frente a los automatismos, frente al piloto automático, la alimentación consciente es aprender a parar, a llevar la atención dentro del cuerpo, a darnos cuenta si lo que estamos experimentando es realmente hambre física o fisiológica o es alguna de estas otras experiencias, como puede ser es mi mente, esa mentalidad dieta, lo que me dice qué comer, cuánto comer, cómo comer, o es una experiencia basada en ese comer emocional, me voy a comer para sentirme mejor porque me estoy sintiendo triste o sola o enfadada, o es un comer que está basado en que simplemente lo veo y mis sentidos quieren comerlo, pero a lo mejor mi cuerpo no está teniendo hambre. Entonces, la alimentación consciente pasa por aprender a lo largo del día, reaprender, más que aprender, reaprender. ¿Por qué digo reaprender? Porque esto de comer conscientemente es algo que traemos de serie cuando nacemos, esta capacidad de escuchar nuestro cuerpo, comer cuando tenemos hambre y parar de comer cuando ya tenemos suficiente. Pero es justamente el contexto social, esos aprendizajes sociales, esas reglas sociales, y ahí podemos haber pues vivido en patrones familiares, por ejemplo, de tienes que terminarte todo lo del plato, no se puede quedar nada, patrones familiares donde se ha reforzado mucho la importancia de acabarlo todo, han habido prácticas donde han vinculado la comida con el portarse bien o el portarse mal. Por ejemplo, si te portas bien vas a tener postre, si te portas mal no vas a tener postre, entonces ahí la comida empieza a tener una función de recompensa y de castigo, y todo eso son aprendizajes que vamos interiorizando. También los aprendizajes de la cultura de la dieta, que nos hablan, ¿no?, de que pues ciertos alimentos como los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas son malos, y entonces lo que hacemos es restringir y por lo tanto no escuchamos el cuerpo y no le damos lo que necesita. Entonces, la alimentación consciente está basada en la toma de conciencia de todos estos patrones y aprender desde la escucha del cuerpo, desde la conciencia de si en este momento estoy teniendo hambre, si esto que estoy sintiendo es hambre o es alguna de estas otras experiencias que te comentaba, y desde este parar y escuchar el cuerpo, poco a poco ir dando respuestas que estén más vinculadas a lo que nuestro cuerpo está necesitando, ¿vale? Algunas de las prácticas que hacemos desde la alimentación consciente es el aprender a parar, respirar antes de las comidas, llevar la atención hacia adentro del cuerpo, hacia el estómago, y darnos cuenta si esto que estamos sintiendo es hambre, y algo que te puede ayudar es poder valorar el hambre del 0 al 10, por ejemplo, 0 nada de hambre, 10 me muero de hambre, ¿vale? Entonces ahí esa conciencia de esa escala del hambre, esa conciencia de cuánta hambre estoy teniendo, también te puede ayudar a dar una respuesta en consecuencia, ¿vale? Si no tenemos nada de hambre en este momento, nuestro cuerpo no está necesitando nutrición. Si tenemos muchísima hambre, eso nos está hablando de que probablemente nuestra alimentación está siendo insuficiente. Es decir, es interesante que hubiéramos comido algo más en el desayuno o en la merienda para no llegar a las comidas con tantísima hambre, porque entonces es muy probable que comamos muy rápido, que sobreingiramos, etc. ¿Vale? Entonces, una de las prácticas del comer consciente es esta: parar, respirar, cuánta hambre estoy teniendo. Otra práctica es, a la hora de comer,
Y esto os digo prácticas porque es importante que entendáis que esto a lo mejor es algo que nos cuesta, pero que se puede entrenar. Todo el cerebro tiene neuroplasticidad y todo es entrenable. Y es a la hora de comer aprender a estar presentes, es decir, darnos cuenta del sabor, del olor, de la textura, de lo que estamos comiendo, darnos cuenta de ese placer al comer, ¿vale? Una de las cosas que probablemente podrás haber experimentado o experimentarás es que la comida, ¿no?, es una fuente de placer muy importante y es necesario que ese placer esté presente para que cuando terminemos de comer nuestros sentidos hayan disfrutado. Nuestros sentidos, cuanto más disfrutan, más satisfechos se van a sentir. Pero si comemos tan rápido que no nos damos cuenta ni del sabor, ni del olor, ni de la textura, porque estamos comiendo con el móvil delante, o porque estamos comiendo delante de la tele, o porque estamos tan en la conversación que estamos distraídos de lo que están experimentando nuestros sentidos, cuando terminemos de comer, probablemente los sentidos pues se van a sentir desnutridos y sigamos buscando comida o al cabo del rato busquemos comida, ¿vale? Por lo tanto, cuanta más presencia a la hora de comer, mucha más satisfacción. Y es una de las cosas que probablemente te des cuenta que con mucha menos cantidad ya puede ser que tengas suficiente. Es una de las consecuencias del comer conscientemente, es que nos ayuda a autorregularnos en cantidades también. ¿Por qué? Pues porque esa presencia hace que los sentidos disfruten mucho más y se sientan más satisfechos, ¿vale? Entonces, las prácticas, como te decía, básicas es parar, cuánta hambre tengo, intentar llegar a las comidas con un hambre cómoda, porque ahí el cuerpo está necesitando nutrición, pero si llego con demasiada hambre ya probablemente me vaya a la sobreingesta y coma demasiado rápido y mis sentidos no van a disfrutar. Aprender a estar presentes a la hora de comer y aprender también a escuchar el cuerpo cuando nos dice que ya tiene suficiente. Y ahí, pues esto entiendo que no es fácil porque muchas de nosotras tenemos patrones de te lo tienes que comer todo, no se puede quedar nada en el plato y nos cuesta mucho no hacer caso a esos patrones, ¿vale? Entonces, el poder, en cierta manera, parar cuando el cuerpo ya tiene suficiente es otra de las claves del autocuidado desde la conciencia plena, ¿vale? Fijaos que os estoy hablando todo el rato de presencia. Esto es mindfulness. Mindfulness es, supongo que habrás oído hablar de esta práctica, es ser conscientes de lo que está pasando en el momento presente, darnos cuenta de lo que hay aquí y ahora. Como seres humanos tenemos una tendencia a funcionar desde el piloto automático, como te decía, ¿no? Nos levantamos por la mañana y me voy a la ducha, de la ducha me visto, luego desayuno, me voy al trabajo y a lo largo de todo el día, al final del día, podemos preguntarnos de qué me he dado cuenta, en qué medida he estado presente, consciente, pues evidentemente disfrutando de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Ese piloto automático que tiene un sentido porque es una forma de optimizar recursos, es decir, mientras yo estoy en la ducha, estoy pensando en el trabajo, organizando el día, ese comer consciente tiene mucho sentido ese piloto automático tiene mucho sentido porque nos ayuda, como te decía, ¿no?, a optimizar recursos, pero nos puede colocar en lugares un poco complicados porque pues, ese funcionar por automatismos hace que perdamos el contacto con el aquí y con el ahora, ¿vale? Y entonces esto nos puede alejar del autocuidado porque no somos capaces de atender necesidades del cuerpo, de cuando tengo hambre y darle comida, necesidades de descanso, necesidades de movimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, el mindfulness ha entrado con mucha fuerza en los últimos 20 años en los países occidentales como un antídoto para ese funcionamiento en modo piloto automático que nos puede llevar a lugares de mucho estrés. Todo esto se conecta con que la comida es, como te decía, ¿no?, es una fuente de placer y es muy placentero comer, pero muy fácilmente con este funcionamiento del cerebro en modo piloto automático, que estamos todo el día, tengo que, haciendo, y que nos acaba generando estrés, muy probablemente la comida se pueda convertir en una fuente de placer que nos ayuda a, como en cierta manera, gestionar ese estrés,
¿vale? En cierta manera la comida la utilizamos como fuente de placer para gestionar una vida que a veces pues no está bien atendida, ¿no? No estamos presentes, no disfrutamos del aquí y del ahora porque estamos en piloto automático, y la comida puede ser como una fuente, ¿no?, de placer, de soltar, de desestresarnos, etc. Entonces, las prácticas de mindfulness y de alimentación consciente o mindful eating van de la mano como prácticas que nos ayudan a poder en el día a día disfrutar más de las pequeñas cosas, como puede ser pues el poder dar un paseo, el regar las plantas, tomarnos una infusión, jugar con nuestros hijos. El mindfulness es ser capaces de hacer estas actividades con esta actitud de estar presentes. Volvemos de nuevo a la actitud de estar ahí presentes, disfrutando, ¿vale?, conectados con el aquí y con el ahora. Y esto llevado al contexto de la alimentación es el estar más presentes, más conectadas con nuestro cuerpo y con sus necesidades en el aquí y en el ahora, ¿vale? Y lo que dicen las investigaciones es que el camino de la alimentación consciente y del mindfulness, la práctica de estas dos prácticas, valga la redundancia, ayuda a bajar los niveles de estrés, ayuda a ser más capaces de escuchar el cuerpo, a nutrirnos, ayuda a disfrutar más de la comida y a incorporar hábitos saludables a largo plazo, ¿vale? Bueno, te he contado muchas cosas, espero que todo esto tenga sentido para ti y te pueda ayudar a, si más no, reflexionar desde qué lugar te estás cuidando, te pueda ayudar a reflexionar cómo te estás relacionando con tu cuerpo, cómo te estás relacionando con tu autocuidado, y tal vez que puedas empezar a intentar practicar en tu día a día esta actitud de estar un poco más presente, más conectada con tu cuerpo y con tus necesidades, y que puedas tal vez acercarte a esto de querer o de embellecerte, podemos decir, ¿no? Esta parte de pues, ponernos cremas, maquillarnos, peinarnos, vestirnos desde algo que nos nutre, desde un lugar de yo ya soy correcta, mi cuerpo es correcto y es maravilloso que pueda dedicar un tiempo a cuidarme, a verme bien, como fruto de esta actitud de yo ya soy suficiente. Pero dentro de este suficiente me encanta verme de esta manera, y no desde un lugar de hay algo que está mal en mí, hay algo que me falta, tengo que cambiar mi cuerpo, tengo que modificarlo para encajar en el contexto social, ¿vale? Me encantará que este vídeo te pueda ayudar a reflexionar sobre desde qué lugar te estás atendiendo y cuidando, y tal vez te pueda resultar de inspiración para que puedas tener una actitud en tu día a día un poco pues, más enfocada en nutrirte, quererte y cuidarte desde ese lugar de ya soy suficiente. Como te decía, espero que este vídeo te haya gustado. Soy Mireia Hurtado, soy psicóloga y dietista, y me ha encantado compartir este espacio contigo. En mi página web www.mireiahurtado.es, o en Instagram me puedes encontrar también, Mireia Hurtado Mindful Eating. Puedes encontrar muchos más recursos de prácticas de mindfulness, de alimentación consciente, de compasión, desde este enfoque de aceptación corporal y desde este enfoque de no dieta. Aprovecho para enviarte un abrazo.